En el segundo caso de la solución de triángulos rectángulos, ese nos va a presentar la siguiente situación. Pues nos van a dar un triángulo rectángulo en el cual solamente conocemos dos de los lados, como en este caso. Entonces vamos a anotar por acá los datos que conocemos y los que desconocemos. Entonces vemos de que tengo el lado M, el lado N, me hace falta el lado P, y como tal me hacen falta los dos ángulos agudos. Esto ya sabemos de que va a ser el ángulo recto, que va a valer 90 grados. Entonces en el primer caso nosotros decíamos o veíamos de que el paso principal era hallar uno de los lados. Entonces para el segundo caso nuestro paso principal va a ser hallar uno de los ángulos. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar primeramente el ángulo M. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos como referencia el ángulo M y busco con respecto a este ángulo una razón trigonométrica que relacione los dos lados que conozco, los dos lados que me está dando el problema. Entonces yo me doy cuenta de que esto es el cateto opuesto, este de acá, y esto de acá es el cateto adyacente al ángulo M. Por lo tanto, la razón trigonométrica que los relaciona va a ser tangente. Entonces yo digo que tangente del ángulo M, aquí vamos a colocar simplemente M, porque aquí siempre va a ir un ángulo, entonces no es necesario colocar este símbolo de ángulo acá, va a ser igual al opuesto, que es 5 sobre el adyacente, que sería 7. Ahora, permítanme aquí hacer algo. Vamos a colocar esta M de otro color. Vamos a colocarla, por ejemplo, roja. ¿Por qué la colocamos roja? Porque M es lo que nosotros queremos hallar en este caso. Entonces, queremos hallar el ángulo. Entonces, para hallar ese ángulo Y, o sea, para despejar ese ángulo M, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir la razón trigonométrica tangente. Y nos quedaría como tangente a la menos 1 de esto que yo tengo acá, que serían 5 séptimos. Esto de aquí pues siempre vamos a hacerlo para despejar el ángulo. Por ejemplo, si esto fuese seno, para despejar el ángulo invertimos el seno y nos quedaría como seno a la menos 1. Si fuese coseno, pues de la misma forma. Esto de acá pues también se conoce con el nombre de arco tangente. Muy bien, entonces M aquí va a ser igual. Lo que vamos a hacer es introducir esto acá en la calculadora, y la forma en que lo hacemos es la siguiente. Presionamos Shift y tangente, y este en sí ya nos está generando tangente a la menos 1. Y dentro de los paréntesis colocamos esta fracción que tenemos acá, que sería 5 séptimos. Damos igual y esto nos da 35,53. Todo esto de nuevo vamos a utilizar simplemente los dos primeros decimales, por lo tanto esto sería aproximadamente igual a 35,53. Bueno, y van a ser grados porque estamos trabajando con un ángulo. Entonces vamos a anotar por aquí de que el ángulo M es aproximadamente igual a 35,53. Entonces fijémonos de que una vez ya hemos hallado el primer ángulo, pues nos hace falta simplemente un lado y un tercer ángulo. Y pues recordemos de que eso ya sabemos cómo se hace, o sea, se hace de manera muy sencilla, que esto aquí pues simplemente lo vamos a hallar utilizando teorema de Pitágoras, y esto utilizando la propiedad de que la suma interior de la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo o un triángulo en general va a ser de 180 grados. Entonces borremos acá y vamos a hacer esto aquí enseguida. Para el tercer lado, pues aplicando el teorema de Pitágoras tendremos que la hipotenusa, que en este caso es P, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, que sería 5 al cuadrado más 49, perdón, estoy haciendo enseguida la operación, más 7 al cuadrado. Por lo tanto, P al cuadrado va a ser igual a 25 más 49. P al cuadrado va a ser igual a 74
Por lo tanto, P va a ser igual a la raíz de 74. A ver, entonces introduzcamos esto en la calculadora y miremos cuánto es la raíz de 74. Y con eso estaríamos obteniendo el tercer lado. Entonces raíz de 74, esto de aquí, pues sería aproximadamente igual a 8,6. Eso lo anotamos acá. Y nos haría falta simplemente el tercer ángulo, que recordemos que simplemente es aplicando la formulita de ángulos. Entonces el ángulo n va a ser igual a 180 grados menos la suma de los dos lados ángulos que conozco, que sería 90 más 35,53. Por lo tanto, el ángulo n va a ser igual a ¿qué? Veamos. Eso nos da 54,47 grados, porque estamos trabajando con ángulos. Esto sería 54,47 grados. De nuevo, ya tenemos todos los lados, todos los ángulos, hemos solucionado el triángulo. Idea principal, repitiendo. Paso 1, hallar primeramente un ángulo, haciendo lo que vimos de tomar la razón trigonométrica con respecto a ese ángulo que relacione los dos lados que conozco y luego invertimos esa razón trigonométrica. Una vez hacemos eso, pues para hallar el tercer ángulo simplemente aplicamos esta fórmula de acá y para hallar el lado que nos hace falta utilizamos teorema de Pitágoras.